Hola, hola, queridos estudiantes, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva lección en la cual estaré hablándoles acerca de la forma cómo debemos organizar nuestros contenidos con un ejemplo práctico que seguramente les va a gustar. Bueno, vamos a comenzar a mirar paso a paso cómo debemos organizar nuestros contenidos. Supongamos que tengo que trabajar en el área de español, el cuento. El cuento lo tengo que trabajar, entonces yo voy a contarles lo que haría una profesora de español como yo. El cuento tiene varios elementos, que es el cuento, cómo se escribe, la estructura, los elementos del cuento, tiempo, acción, personajes. Pues tengo que ver además del cuento la coma, el punto seguido, el punto aparte, el sujeto y el predicado en la oración, la descripción de personas, animales y cosas, la carta, el resumen, la mesa redonda, el verbo en pasado, las redes sociales y, por ejemplo, ¿qué debo hacer para publicar en redes sociales? Tengo todos estos contenidos acá y entonces empiezo a pensar, bueno, si me pongo a mirar uno por uno, pues no me va a alcanzar el tiempo del periodo, porque si veo aparte la coma, aparte el punto y aparte, pues pasa algo como esto. Le voy a mostrar. Pasa algo como esto. Venga, le muestro lo que sucede en la vida real. Que en el cuento me gasto 3 horas de clase con 45 minutos explicando qué es el cuento, ¿sí? Solamente explicando qué es el cuento. Los elementos del cuento, entonces me gasto en tiempo, acción, personajes y ambiente, 3 horas de clase de 45 minutos, más o menos. Y en ese tiempo, pues ya llevo varias clases, porque ya llevo 6 horas de clase, aparte, explicando aparte. Luego explico la estructura del cuento, 3 horas de clase de 45 minutos. ¿Y cómo se escribe 5 horas de clase? O sea que en solo el cuento voy a gastar 5 y 3, 8 y 6, 11 horas, de las que tiene un periodo académico. Ahora, digamos que en la coma, el punto seguido, el punto aparte, voy a hacerlo solo en una clase, pero fue aparte del cuento, lo expliqué aparte. Una cosa el cuento, otra cosa el coma, la coma, el punto seguido, el punto aparte, como si el cuento no tuviera comas, puntos seguidos ni nada. O sea, como que el estudiante dice, ok, ya acabé el cuento, ahora me voy a ver la coma, el punto seguido y la parte. Cuando acaba eso, entonces me gasto otra hora de clase en el sujeto y el predicado de la oración. Y cuando acabo eso, entonces ahí me gasté una hora. La descripción de personas, animales y cosas, una hora de clase y 45 minutos. Luego tengo que ver la carta, una hora de clase y 45, que es de 45 minutos. El resumen, ¿cómo hacer el resumen? ¿Qué es? ¿Qué partes tiene? 2 horas y 45, que son de 45 minutos. La mesa redonda, 2 horas también gasto. El verbo en pasado, una hora. Pero ¿qué pasa? Todo está como en su caja aparte. Por aquí una cosa, por acá otra, por acá otra. Y las redes sociales, gasto una hora en qué son, una hora en qué debo hacer para usarlas, una hora en decir con los chicos si es importante que los papás vean las redes sociales y una hora para saber qué publicar. Entonces, seguimos así como estamos acá. Tenemos el programa, tenemos los contenidos, de pronto juntamos los que se parecen, pero seguimos viendo por aparte la carta, por aparte la mesa redonda, por aparte la coma, por aparte el sujeto y el predicado, por aparte todo, como si nada tuviera que ver ahí. ¿Cuál puede ser una solución? Integrar los contenidos de tal manera que los contenidos de gramática le sirvan a literatura y le sirvan los de literatura a expresión oral escrita y así sucesivamente. Entonces nos queda algo como esto. Entonces colocamos los contenidos del periodo y empezamos a mirar, bueno, el cuento tiene unas partes, unos elementos, una secuencia narrativa
¿Y cuál es la idea? Que los estudiantes escriban, encuentren un personaje del cuento que escriba una carta de las que vimos arriba y entonces hay que enseñarles la carta, tipos de cartas y la carta y miren la flecha, me dice, listo, la carta, un personaje del cuento escribe la carta. Pero para eso entonces tengo que haber puesto acción, personajes, tiempo, ambiente, inicio, nudo y desenlace y debo haber escrito el cuento, que es lo que vemos acá. Pero para escribir el cuento necesito puntos y comas. Entonces tengo que colocarlo ahí. Pero también para escribir el cuento necesito la descripción de los personajes, de los lugares y de los animales del cuento. Y todo, como ven las flechas hacia abajo, van llevando a dónde? A escribir el cuento. Lo mismo pasa por acá. La carta tiene unas partes, escribo una carta, pero ¿cuál carta estoy escribiendo? La carta del personaje del cuento. Y así empiezo a relacionar la descripción de quiénes, de los personajes del cuento, de los lugares del cuento, de los animales del cuento, como lo estamos viendo acá. ¿De dónde? Del cuento que estamos escribiendo. Entonces, el resumen, las partes del resumen, la estructura. ¿De qué? La estructura, escribir el resumen del cuento que escribió. Entonces, fíjense cómo ahí vemos cómo cambia la cosa, porque siendo profe español, yo lo sé, uno dice, pero ¿cómo hago para relacionar la mesa redonda con el cuento? O la coma y el punto con el sujeto y predicado. Yo puedo utilizar un esquema como este y empezar a relacionar todo para planear todo un bimestre académico alrededor del cuento y que ahí se vean la coma, el punto, la descripción, la carta, el resumen, el sujeto y predicado, entre otras cosas. Como ven, esa es una manera súper sabia de organizar los contenidos, integrarlos y lograr que podamos trabajar de manera mucho más asertiva. Allí se trabajarían la estrategia de exploración de saberes previos. Al comenzar exploramos todo lo que saben de todo el contenido de la red de ideas. Luego atrapamos los saberes previos que traen los estudiantes y partiendo de esos saberes previos comenzamos a generar la segunda parte de la unidad o del periodo, que es la construcción del conocimiento, y luego terminamos con un producto de síntesis donde recogen todo lo que aprendieron de lo que había en la red de ideas. Ese es un buen ejemplo que ustedes pueden utilizar. Así que los invito y las invito a que por favor intenten hacer el ejercicio en casa con los contenidos que ustedes están trabajando en su unidad. Bueno, mis queridos estudiantes, nos vemos en el próximo video. Chao.